Sí. Sí, Licen. Sí, Listo, dice, perfecto. Muy bien. Pongamos hijos, operaciones entre funciones. Listo. Verán, vamos a hacer un cuadrito. Primero vamos a tener que para que exista operación entre funciones debe haber dos funciones. Entonces vamos a poner el tipo de operación, le vamos a poner como función. Vamos a ponerle la notación y el dominio, verán. Función, notación y el dominio. ¿Listo? Ya. Como función tenemos la primera operación, que es la suma. La otra es la diferencia. La siguiente es la multiplicación. Y la siguiente es el cociente, o lo que se llama división. ¿Listo? Como vamos a tener dos funciones, cuando yo voy a hacer la suma, nosotros vamos a tener de la siguiente manera. F más G de X es igual a la suma de F de X más G de X. Más o menos todo esto se va acoplando a lo que usted era cuando vio en noveno suma o resta de polinomios. Algo así es esto, es algo idéntico. Entonces, cuando usted tenga que encontrar un dominio de esas funciones, usted ya sabe, tiene que aplicar, encontrar el dominio de f de x y hacer la intersección con el dominio de g de x. Y listo. Ahí encontraría, de acuerdo al tipo de función que usted tiene. Ahora, la suma tenemos por el signo más. La diferencia es algo parecido, pero aquí me quedaría f menos g de x es igual a f de x menos g de x. El dominio va a ser lo mismo. Entonces, aquí me quedaría el dominio de f de x es la intersección del dominio de g de x. ¿Correcto? Tengo f menos g de x. Ahora vamos a hacerle la multiplicación. En la multiplicación sería f por g de x es igual a f de x por g de x. Entonces usted tendría f de x por g de x. ¿Listo? Entonces, aquí el dominio sería f de x igual la intersección del dominio de g de x. ¿Listo? Entonces yo ya tengo ahí, se podría decir, la suma, la diferencia y la multiplicación. Ahora, para la división, sería f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. ¿Listo? Y el dominio es lo mismo. El dominio de f de x, la intersección con el dominio de g de x. Donde g de x no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0. Porque no existe división para 0. Listo. Esto le queda, como se podría decir, como teoría. En la realidad, cuando vamos a hacer en este momento los ejercicios, usted va a ver que ya va a ser un poquito más fácil y entendible. Lo que sí necesito es que usted se acuerde lo que aprendí en noveno. ¿Sí? ¿Puedo borrar para ya hacer los ejercicios? ¿Sí? Listo. Ahí le dejo para que le haga la captura, para los que deseen hacerle la captura. Listo.
Observe. Voy a borrar. Dadas las funciones, entonces el ejercicio va a ser dadas las funciones f de x igual a 4x cuadrado menos 1 y g de x igual a acá abajo. G de x es igual a x cubo menos 3x cuadrado más 6x menos 2. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos a encontrar f más g de x, f menos g de x, f por g de x y f sobre g de x. ¿Listo? Entonces, ahí yo ya tengo las 4. Entonces, ¿qué me dice? Cuando yo tengo, observe, f más g de x, me dice que es f de x más g de x. Entonces, vamos a encontrar f más g de x es igual. ¿Qué es f de x? Me dictan, por favor, cómo le ve f de x. Le vamos a poner entre paréntesis. ¿Me dicta cuánto es f de x? 4x cuadrado menos 1. Perfecto. ¿De ahí qué signo sigue? ¿Qué signo tiene aquí? Más. Más. Abro paréntesis. Y adentro del paréntesis escribo lo que está g de x. ¿Qué es g de x? Me dictan, por favor. X al cubo X Ya. menos 3x cuadrado más 6x menos 2. más 6x Exacto. menos 2. Ahora, ya tenemos ahí. De ahí usted ya se hace una suma de polinomios, se podría decir. Usted sabe que cuando tiene un paréntesis con positivo, se mantienen los signos. Entonces, vamos destruyendo. Entonces me quedaría f más g de x es igual. ¿Qué me queda aquí? 4x cuadrado menos 1 más x cubo menos 3x cuadrado más 6x y menos 2. ¿Correcto? Ahora, usted tiene ahí 4x cuadrado menos 1 más x cubo menos 3x cuadrado más 6x menos 2. ¿De qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos ahí cuando usted aprendiendo ven a hacer suma y resta de polinomios? ¿De qué se hace? ¿Qué hacemos? Como agrupar los que son del mismo. Es términos semejantes. Yo no veo Eso. que me están escribiendo nadie ahí en el chat. Términos semejantes. Entonces vamos a hacer los términos semejantes. Me dicta, por favor, cuánto es la suma total de lo que me queda y también escribe ahí en el chat cuánto es la respuesta. Haga términos semejantes y me dice cuánto queda, rapidito. ¿Cuánto quedaría? Pero pongámoslo en orden, vamos desde el mayor. El mayor creo que es de x cubo, de ahí. ¿Cómo me quedaría? X al cubo. Ya, x al cubo. ¿Qué más? Ahora vayan por los x cuadrados. Menos 1 más x al cuadrado. Eso, menos x al cuadrado. ¿Qué más? Más 6x. Más 6x. X. Más Más 6x. 6x. Más Menos 3. Menos 3. Perfecto. Menos 3. 3. Listo. Como usted observa, ya tenemos x cubo menos x cuadrado más 6x menos 3. Hemos encontrado la suma de las funciones. De la misma forma, ahora voy a hacer de color azul la resta. Entonces, ¿qué me dice el teorema de la resta? F menos g de x es igual a f de x menos g de x. Entonces, vamos a poner primero f de x. ¿Cómo me quedaría aquí?
4x cuadrado menos 1 menos, abro paréntesis, ¿cuánto le pongo dentro del paréntesis? Me dictan, por favor. ¿Cuánto me quedaría? X al cubo X menos cubo 3x Menos cuadrado 3x más al 6x cuadrado menos más 2. 3x menos 2. Menos 2, correcto. Ahora, si usted observa, vamos a destruir paréntesis. 4x cuadrado menos 1. Y cuando usted tiene un signo negativo antes del paréntesis, ¿qué pasa con lo de adentro? Cambia. Cambia. Entonces me dictan, ¿cómo me quedaría? Menos Menos x al x3 cubo al cubo más más 3x 3x al cuadrado más 6 más 2. 6x más 2. Menos 6x más 2. Ahí está bien. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Ahora, por favor, me dicen cuánto sería el resultado total. ¿Cuánto me quedaría? En orden. Menos x al cubo. menos x al cubo ¿Qué más? Más 7. 7x al cuadrado 7x cuadrado. 7x al cuadrado, perfecto. Menos 6. menos 6x 6x Amén. Menos 6x más 1. Más más 1. 1. Perfecto. Listo. Y eso es todo. Entonces, aquí hemos encontrado la suma y aquí hemos encontrado la resta. ¿Está difícil? No, solo tiene que acordárselo de noveno. Ahora, ya hemos hecho la suma y la resta. Ahora vamos a hacer la multiplicación. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Listo, vamos a borrar. Ahora, para borrar, vamos a hacer la multiplicación. Para la multiplicación, nosotros tenemos que f por g de x es igual a f de x por g de x. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner de la misma forma, pero en vez de sumar o restar, ahora vamos a multiplicar. Entonces, entre paréntesis me dictan cuánto es f de x. ¿Cuánto es f de x? 4x cuadrado menos 1 Y abro el otro paréntesis, me dicta cuánto es g de x. x al cubo menos 3x cuadrado más 6x menos 2. Perfecto. Ahora, ya tiene una multiplicación, solo tiene que aplicar ¿qué? Ahí, ¿qué propiedad? Ley distributiva. Exacto, la distributiva va a multiplicar por cada uno. De la misma manera va a multiplicar para cada uno. Entonces, vamos primero con el 4x cuadrado. ¿Listo? Entonces, f por g de x es igual. Me quedaría. Observe. 4x al cuadrado por x cubo. ¿Cuánto me queda? 4x quinto. Muy 4x. bien. 4x quinta. 4x al cuadrado por menos 3x al cuadrado. ¿Cuánto me queda? 12x cuarta. 12x a la cuarta Muy bien, 2x a la perfecto. cuarta. Muy bien. La siguiente, 4x al cuadrado más 6x. ¿Cuánto me queda? 10x al cubo. 10x al cubo o 24x al cubo. 24x 24x al Eso, cubo. 24x al cubo. Y la última, 4x al cuadrado 8x multiplicado al por menos 2. ¿Cuánto es? 8x al cuadrado 8x. 8x al cuadrado. 8x al cuadrado. Muy bien. Ahora, vamos al de acá. Como está multiplicado por menos 1, va a ser lo mismo, pero cambiado ¿qué? Los signos. Sí. Entonces me quedaría menos x cubo más 3x cuadrado menos 6x más 2. Ahora sí, vamos a hacer términos semejantes. Desde el mayor comencemos, desde x quinta. ¿Hay otra x quinta, sí o no? No. no Entonces, solo ¿cómo me queda? 4x. 4x quinta. menos 4x quinta 12x cuarta. menos 2x cuarta. Menos 12x. Y ahora sí, x cubo sí hay 2. Tenemos aquí
Y tengo acá, 24X. ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me quedaría? Más 24. Más 24x al cubo Verán que tienen acá menos x cubo. 23. Verán que tienen 2x cubo. 24x cubo 23. menos 23. Eso, ahí sí. 23. cubo. Eso, 23x cubo. Ahora vamos a los cuadrados. Tienen menos 8x cuadrado y más 3x cuadrado. ¿Cuánto me da? Menos 5x Menos 5x cuadrado. Menos 5x Menos cuadrado. 5X cuadrado. Menos 5x 8x cuadrado. Perfecto. ¿Y qué me queda? Solo las x y el 2. Me quedaría menos 6x más 2. ¿Correcto? Sí. Ya. Listo. Como usted puede ver ahí, ya hizo la multiplicación y ahí quedaría. No es tan difícil, ¿no? Solo es cuestión de saber visualizar bien y multiplicar bien. Cuidado, vayan a hacer como antes dijeron 10x cubo. Verán que tienen que multiplicar 6 por 4, no sumarle 6 más 4. Sí, muy bien. Vamos a borrar y vamos a hacer la última, que sería la división. En la división solo le van a dejar expresado nomás. ¿Puedo borrar? Sí. Listo. Entonces, para la división, solo le vamos a dejar expresar. Entonces, ¿cómo le dejaríamos expresado? Sería f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Listo. Entonces, como le vamos a dejar expresado, me quedaría f sobre g de x es igual. Me dicen cuánto vale f de x. 4x cuadrado menos 1. 4X al cuadrado. Cuadrado Menos menos 1. 1. Ya, y en el denominador sería g de x. ¿Cuánto me quedaría g de x? X cubo X menos cubo 3x menos 3 3X al cuadrado más 6X menos 2. menos 2. ¿Listo? Ya está. Ya queda. Ahí hemos hecho la división. ¿Está difícil? ¿No? No, es fácil. Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar otros ejercicios más. Lisa, en la división siempre toca dejarla ahí. Y solo así es pasado. Cuando veamos función polinómica, tal vez les haga hacer la división, pero con un teorema que se llama del residuo. Pero todavía no. Para estas operaciones ya le dejamos expresado así. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Puedo borrar? Vamos al último ejercicio para que le quede un poquito más claro. Ya sabe que estos ejercicios tiene que poner usted en su cuadernito para que le sirva para el día del taller. Muy bien. Vamos a ver ahora, asimismo, dada la función o las funciones f de x raíz de x más 1 y g de x raíz de x, pongámosle raíz de x. ¿Ya? Verán, en el anterior no calculamos el dominio porque son los reales, porque x podía tomar. Pero acá ya tenemos una función. ¿Cómo se llama esta función? Me dicen, por favor. Función radical. Y eso ya lo vimos con ustedes. ¿Se acuerdan? Y para que exista la función radical, todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que ¿qué? ¿Qué tiene que ser? Mayor o igual que ¿qué? Revisen su cuaderno. Ahí está, función radical. Revisa rapidito. Veo que no están estudiando. Ya saben que la matemática es consecutiva. Todo lo que se le va dando, yo le voy aplicando. Para que exista la raíz, ¿qué tiene que ser en función radical? Tiene que ser siempre mayor o igual que ¿qué? 0. Que 0. Entonces, primero tenemos que encontrar el dominio de las dos funciones. Entonces, para f de x sería x más 1 mayor o igual que 0. Y para la otra sería x mayor o igual que 0. Entonces, acá, despejando, ¿cómo me quedaría aquí el despeje? Me dictan, por favor, ¿cuánto me quedaría aquí el despeje? X mayor igual 1. Menos 1. ¿Correcto? Entonces, este es el dominio de f de x sería desde menos 1 hacia el más infinito. Y el dominio de g de x sería desde 0
al más infinito. Entonces, mi dominio total va a ser la intersección de los dos dominios. Entonces, el dominio total sería el dominio de f de x, la intersección con el dominio de g de x. ¿Listo? Ahora, usted tiene la gráfica así, observe. Desde acá tengo menos 1 y desde acá tengo 0. Desde menos 1 se va para acá y de aquí a dónde se va. Más infinito. Más infinito. Y el otro, desde 0 ¿para dónde se va? ¿Al más infinito Al también? más infinito. Al más infinito. Ya, y como me dice la intersección, ¿en dónde están las dos rayitas o los dos colores? ¿En dónde se topan las dos? Entre el Menos menos 1 y 0. No, verán que le vamos a poner, mire, esto es solo para la una. Mira el color. Esto es solo de la otra. ¿En dónde se topan los dos colores? Un 0 al más infinito. Exacto, desde 0 al más infinito, porque usted, mire, observe. ¿Tiene ahí? Entonces, mi dominio total va a ser ¿desde dónde? Desde 0. Al más infinito. Al más infinito. Perfecto. Ahora sí, allá ya hemos encontrado el dominio, entonces mi dominio solo me va a cumplir para estos números, desde aquí para allá, nada más. Sin caso que tenga que yo evaluar. Pero como ahorita no quiero evaluar, no hay problema. Entonces, vamos a hacer f más g de x. ¿Cómo me quedaría? F de x más g de x es igual. ¿Cuánto vale f de x? ¿Me dictan, por favor? Raíz de x más 1. Eso, y de aquí vendría más. ¿Cuánto vale g de x? Raíz de x. Raíz de Ya, x. perfecto. Como usted observa, ahí ya no puedo hacer nada más ya. ¿Correcto? Ya no puedo hacer nada más. Ahí queda. Entonces ahí le hice la función. Suma. Vamos a hacerle de la misma manera. ¿Qué debería de hacer? La resta. F menos g de x es igual a f de x menos g de x. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cuánto es de f de x? Raíz de x más Raíz 1. de x más 1. ¿Y de qué signo sigue? Menos. Menos. Raíz de x. Raíz de x. Ah, ya no puedo hacer nada más tampoco. Ya no puedo. Solo tengo que evaluar para este dominio. De 0 más infinito. Nada más. Hemos hecho ya la resta. Vamos ahora a la multiplicación. F por g de x es igual. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? F de x por g de x. Entonces, ¿cuánto vale f de x? Raíz de x x más más 1 por Por raíz de x. x. Ahí sí puede hacer algo. ¿Se acuerda que cuando usted tenía raíz de A por raíz de B son las mismas raíces? Yo le puedo poner, ¿qué le puedo poner? ¿En una qué? ¿En una sola en qué? una sola raíz. En una sola raíz, que me quedaría raíz de AB. Entonces, en mi caso, acá, ¿cómo le podría poner? En una sola raíz. Raíz de X más x más 1. Y esto multiplicado por... x. ¿Y de ahí qué tendría? ¿Ahí qué podría ser más? ¿Qué podría serle más? Distributiva. La distributiva. Entonces, ¿cómo me quedaría la distributiva? Raíz de... X cuadrado. X al cuadrado más 1. Perfecto, excelente. Y ahí está bien. Y ahí sí ya queda todo el ejercicio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hemos hecho f de x. Aquí cuando usted tenga la división, f de x, acá la división nunca me puede dar 0. En este caso, para la división, mi dominio ya va a cambiar. No va a ser de 0 a más infinito. Va a ser de 0 a más infinito, pero ya no va a cerrar, sino que va a ir abierto porque no hay división para hacer. Entonces, vamos a partir de eso. Mi dominio de f sobre g de x sería desde 0 al más infinito, porque 0 no puede topar. De ahí lo demás sigue igual. Entonces vamos a ponerle f de x sobre g de x. Arriba, ¿cómo pondría arriba? Me dictan, por favor, ¿cómo le pondría arriba? Raíz de x más 1. Muy bien, raíz de x más 1. Y abajo, Raíz de x. Raíz de x. muy bien.
Como usted observa, también tenía la propiedad. Observe que teníamos raíz de A sobre raíz de B. Entonces, cuando son las mismas raíces y se están dividiendo, puedo ponerle en una sola y me queda raíz de A sobre B. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Me dicen, por favor. Raíz de X más 1 sobre X. de X Es. más 1 sobre X. Mire, y cumple. Usted no le puede poner el 0 porque si usted le pone 0 aquí, ya no existe división. Entonces, por eso le puse el 0 abierto. Listo, chicos. ¿Está difícil, hijos? No. Estas serían las más complicadas que podrían ser, que por lo que tiene tal vez raíz. Y las otras es lo mismo, ya usted ya sabe sacar mínimo común, sabe multiplicar, sumar, restar, eso aprendí en noveno, lo que son funciones polinómicas, o sea, no funciones, operaciones con polinomios. Se vuelve en una operación con polinomios. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna. Listen, Dime. en la multiplicación al hacer la distributiva no queda x cuadrado más x. Ah, sí, muy bien, sí, verdad. X cuadrado más X. Muy bien. Sí, verdad es. X cuadrado más X. Listo, ahí estamos bien. Gracias, hijo, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Todos estos ejercicios téngale usted pasadito en su cuaderno. En la próxima hora que tengamos, ¿cuándo nos toca el día miércoles? ¿Cuántas, Jueves. Jueves, dicen. cuántas horas tenemos? 2. ¿Y el viernes ya no tenemos? Sí, una. Ya la última. A la última. Ya, el día jueves vamos a hacer función compuesta. La segunda hora hacemos un complemento de ejercicios y el día viernes tiene su taller colaborativo en grupito. ¿Le parece? Entonces comienza a estudiar de estos mismos ejercicios que va a ser parecido en el taller. Pásele bien bonito, cualquier incógnita ya sabe, me puede escribir para poderle ayudar. Esa es toda la clase del día de hoy. No hay ninguna pregunta más. Carolina, ahí me ayudas subiendo tu tarea, por favor, no te olvides, ¿sí? Porfa. Ya le sé. Ya, mijo, perfecto. Muy bien. Cuídense mucho, hijos. Bendiciones y que los Sagrados Corazones de Jesús les cuide bastante. Chao, chao. Ya les subo ahorita la clase. Bendiciones. Hasta luego. Luego, Liz. Chao, Hasta luego, Hasta luego, Listen. Luego